Vamos a estudiar, vamos a estudiar. Oremos para estudiar la palabra del Señor. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Y gracias por las sagradas escrituras. Están ahí, acompañándonos, Señor, en nuestras casas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro día a día. Tu palabra misma da testimonio de que son luz, de que tus proverbios, tus dichos, tus versos, Señor, son luz y que nos guían a la verdad. Gracias por tu Espíritu, que a través de las Escrituras nos guía a toda verdad. Y yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos instruya, que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos estudiar concienzudamente las Escrituras y ser edificados con el testimonio de ellas. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El extraordinario hombre de Dios, una serie que estamos estudiando aquí en la iglesia en esta temporada, y nos habla de hombres con atributos espirituales extraordinarios. Hemos estado estudiando, ya llevamos 10 clases, hemos dado acerca de varones y diferentes aspectos de ellos. Hoy vamos a estudiar un personaje que es poco recordado, poco estudiado, pero que es bastante importante analizar hoy este atributo de él. Vamos a hablar del extraordinario ánimo del rey Asa. El extraordinario ánimo del rey Asa. Como toda la historia de los creyentes, la historia de Asa con Dios comienza con alguien que viene a hablar de parte de Dios. Y si hacemos un parangón, ¿no?, con nosotros, con nuestra vida, pues algo similar sucede. La vida de nosotros con Dios comienza ahí. Cuando vino ese tío, cuando vino ese familiar, cuando vino ese vecino, cuando vino ese hermano de la iglesia, o ese señor casón que tenía para todos los días y nos decía: vea, ¿por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué no conoce al Señor? Mire que Cristo murió por usted, etc. Vino alguien que le habló a uno de Dios, ¿verdad? De pronto te puedas dar cuenta de quién, o de pronto hoy por primera vez le hablan a usted de Dios. Espero que no, ya le he hablado, pero esa es la experiencia que vive. El momento en que alguien viene y habla a mí de Dios, y que viene y habla no como quien conversa de un leitista, sino como quien habla de lo más importante que uno puede hacer en la vida, y que viene a colocarme a Dios delante de mí como lo más importante a lo que yo debo prestarle atención en mi vida. Porque todo el mundo habla de Dios, gente que conversa de Dios en todas partes, pero colocar a Dios como esa fuente de autoridad, colocar a Dios como el centro de la existencia de la vida del ser humano, es una conversación realmente importante que se puede tener. Al rey Asa le pasó algo similar. El rey Asa asumió el poder y su padre y su abuelo y su bisabuelo eran hombres religiosos. Su bisabuelo, por cierto, era Salomón. Él era bisnieto de Salomón. Y Roboam, su padre, también habían sido hombres piadosos. Y él debía llegar a tomar una decisión, que ya ahora él tomaba una actitud como rey y debía tomar una posición. Y vino un profeta y habló delante de él. Y la conversación con ese profeta fue un punto de quiebre en la vida de rey Asa. Decidió, desde que conversó con ese hombre, decidió que su vida iba a ser dedicada a Dios. Y dedicada de una manera impresionante. De tal manera que toda la vida, que tuvo sus fallas y todos los reyes, y también están registradas en la Escritura, pero toda la vida, dice la Escritura, estuvo dispuesto a servir al Señor. Y ese es el ánimo del que hablamos, por cierto, le hablaba a los jóvenes de eso precisamente, que uno muchas veces está aquí arriba y otras veces está bien abajo. Que unos días es como espiritual y quiere orar, quiere poner música cristiana, y quiere saber de más de Dios, y quiere ir a todas las actividades de la iglesia, y quiere estar en todo, y otros días uno no quiere saber de nada, aunque tampoco es que uno renuncie a Dios, pero está mal. ¿Cómo hago yo para tener ánimo? ¿Cómo hago yo para mantener fuerte la relación con Dios? ¿Cómo hago yo para entender que sin importar las circunstancias que yo estoy viviendo, tengo que servir al Señor? Y que mi relación con Dios no puede ser de temporadas. Que yo no puedo ser un creyente de temporadas. Y es que tenemos un corazón que empieza a endurecerse muy fácilmente y comienza a satisfacerse espiritualmente con que de vez en cuando voy a la iglesia, o con que de vez en cuando voy a una actividad de la iglesia.
o que yo estoy más o menos involucrado, más o menos sé qué está sucediendo en la iglesia, o que en la casa de vez en cuando abrimos la Biblia y cuando sabemos de algo grande oramos por esa persona. Y empezamos a llevar una vida cristiana mediocre, por decir de alguna manera, un eufemismo, una vida cristiana muy regular. Lo peor es que los que la estamos llevando estamos satisfechos y creen que eso es suficiente. Y el rey Azarías tuvo esta conversación bien interesante. Segunda de los Corintios, capítulo 15. Perdón, gracias. Está filmando. Capítulo 15, versículos 1 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 7. Vamos a mirar cuál fue la conversación. ¿Qué fue lo que le dijo ese profeta al rey? Que hizo que el rey se volviera un hombre muy fuerte espiritualmente. Vamos a ver esta importante conversación. Vamos a leer de manera alternada esos primeros 7 versículos del estudio. Por cierto, este estudio no lo vamos a empezar a terminar hoy. Perdón, empezar, que es importante. Comencemos entonces. Leo el primer versículo, ustedes el siguiente, hasta terminar los primeros 7 versículos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Bueno, esta conversación del rey con Azarías, hijo de Obed, profeta, es bastante importante, una exhortación efectiva que definió las políticas de Estado que el rey Asa continuaría estableciendo de ahí hasta el final de su vida. Y lo relevante acá es ese primer versículo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías. Azarías no se levantó un día y se le ocurrió a él decir, voy a decir esto al rey. No fue así. Dice que quién entonces actuó sobre él. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces las palabras que le dijo Azarías al rey eran palabras de parte de Dios. Y si usted hizo otra vez las palabras, espero que esté haciendo que tenga su Biblia en su mano. Si no tiene Biblia, aquí hay Biblias. Puede venir a tomar una. Pero muy importante las palabras que hay allí. Porque este versículo es fascinante. El versículo 2. Jehová va a estar con vosotros y vosotros estuviereis con él. Hay una condicionalidad aquí para el rey Asa, ¿verdad? Una condición. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Y entonces miren que el profeta está diciendo, rey, si quieres tener el favor de Dios, tienes que hacer algo. Aquí hay una condición, él está colocando una condición. Pero, o ese más que ahí, pues, hace con un pero. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Y para corroborar esas palabras, comienza a escribirle, rey, mira al pasado. Mira los reyes que han estado antes de ti. Muchos días ha estado Israel sin un verdadero Dios, sin verdadero sacerdote que le enseñara, sin ley. Recuerden pues, que el reino, una vez que se dividió, el rey de Israel, el reino del norte, le está hablando al rey de Judá, el reino del sur, que no sea como el rey del norte. Porque Israel muchos días ha estado sin verdadero Dios, sin verdadero sacerdote. Porque el rey, Jeroboam, primer rey del reino del norte, había reemplazado el templo por un becerro de oro,
había reemplazado el sacerdocio por los sacerdotes puestos a su acomodo y había colocado fiestas supuestamente de Dios inventadas por él. El profeta Mía, en el rey de Israel, dice lo que está haciendo Israel, este es fijarse completamente, apartarse completamente de Dios. Pero, históricamente, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová y lo buscaron, Jehová estuvo ahí para hacer el. Y esto nos habla mucho de la fidelidad de Dios. Si te quieres apartar de Dios, Dios deja que te vayas. Pero el día que das la vuelta y le claves, ahí está Él. Sí. Y así se comportó con el pueblo. ¿Y cuántas veces nosotros nos ha pasado posible? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado días, o hemos estado semanas, o hemos estado tiempo andando como si Dios no estuviera allí? Pero en el momento en que caemos, en el momento en que entendemos, en el momento en que nos arrepentimos y volteamos a mirar, ahí está el Señor para nosotros. Ahí está su perdón, ahí está su palabra, ahí está su amor, ahí está su vida. Siempre, Señor, su fidelidad ha estado ahí para nosotros. Como el rey Asa se convierte en un hombre fiel y animado a seguir al Señor todos los días de su vida, después de esta conversación, con las palabras: esforzados, no desfallezcan vuestras manos, hay recompensa para vuestra obra. Y este versículo aplica perfectamente al cristiano de hoy en día. Vamos a ver cómo fue el ánimo. El ánimo de Asa se manifestó primero al momento de recibir la palabra o el llamado del Señor. Ánimo para recibir el llamado del Señor. Versículo 8, 2 Corintios 15, versículo 8. Crónicas, gracias. Estoy perdido con el verbo. Segunda de Crónicas, ¿dónde estamos? Eso lo veo. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Vamos a leer las damas. Ubíquese, pastor. Las damas me van a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, gracias, damas. Ahora, con ese mismo ánimo, los caballeros van a buscarme los verbos. Y las mujeres van a ir, se cuenta ustedes también ahí en silencio, van diciendo que hombre tienen ubicado. Los verbos, vamos a ver qué verbos hay aquí. Oyó. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Asa? Asa oyó las palabras de Jehová. Cuando oyó las palabras de la profecía, vamos a ver qué más. No, ánimo, estamos hablando precisamente. Ánimo. Y luego, ¿qué más? Quitó, ¿qué quitó? Quitó lo abominable a Jehová. Asa quitó lo abominable a Jehová, lo que a Dios no le gustaba. ¿Qué era lo que a Dios no le gustaba? Los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, donde él tenía potestad. Los quitó, los tumbó, los destruyó. Todo lo que era abominable a Jehová lo quitado. ¿Qué más? Lo vemos por ahí. Reparó, te dije que estaba bien, nada más, mejor dicho, bien. Asa reparó. ¿Qué reparó? ¿Qué es reparar? Arreglar, eso significa que hubo que antes. Que hubo un daño antes. Que hubo un momento en que el altar fue dañado. Ahora, dañar el altar no era cosa fácil, ¿no? Pero los altares o eran de metal o eran de piedra. Si quieren, estamos hablando de reparó el altar que estaba delante del pórtico de Jehová. Allí entonces en el templo. Y entonces estos tres verbos nos indican la manifestación de oír, quitar y reparar. Oír, quitar y reparar. Vamos a ver entonces ese año. ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? Lo primero, dice la Biblia, hasta oyó. Hasta oyó. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? En eso usted, cuando alguien viene y le dice a usted algo, usted puede desechar lo que le dice, usted puede valorar lo que le dice,
O usted, entendiendo que es palabra de Dios, como lo hizo Asa, se puede estremecer, puede sentir temor, puede cobrar ánimo a obedecer. El mensajero de la palabra de Dios lleva consigo el conocimiento de la voluntad de Dios. Y las personas reaccionan al mensajero dependiendo de la inclinación del corazón ante la autoridad de Dios. El mensajero normalmente se le identifica al mensajero con el mensaje, con quien manda el mensaje. Por eso los pastores recibimos muchas veces burlas que no merecemos. Que nos tratan como si fuéramos santos y buenos, el que es santo y bueno y misericordioso es Jehová. Nosotros somos un mensajero. El mensajero se para y trae el mensaje, el mensaje, el mensaje, ¿no? Y ahí está entonces muy interesante. ¿Cómo reaccionamos nosotros hasta el mensaje? Sin embargo, el mensajero toma esa identidad de quien lo manda. Vamos un momento a 2 Corintios. Ahora sí no me equivoqué. Es 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2. Versos 14 a 17. Bueno, ya estamos ahí. Vamos a leer al unísono, por favor. 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿Están allí? Bueno, el hermano Marcos y yo parece que vamos a leer. ¿Estamos allí? Ok. Leemos entonces la cuenta de 3. 1, 2, 3. Más a Dios, el cual nos siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que entran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos ahí. Ahora pongo los ojos en el versículo que acabamos de leer. Tenemos del 14 al 17. Y note ustedes que decía yo que la reacción de quien escucha el mensaje de la palabra de Dios depende mucho de cuál es su inclinación en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo reacciona? Si valora, si desea, si se enoja, ¿qué sucede con esta persona? Eso refleja lo que hay en su corazón. Y entonces el versículo que acabamos de leer dice que el Señor nos lleva a nosotros siempre de triunfo en triunfo. Y eso siempre nos gusta, ¿no? Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa partecita la conoce mucho el mundo cristiano. Sin embargo, la segunda parte es más interesante porque habla de cómo el carácter del creyente, la vida de Cristo en el creyente, afecta a su cuerpo y el mensaje que lleva el creyente al mundo afecta a quien lo escucha. Porque dice que Dios, por medio de nosotros, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Qué huele el creyente? A conocimiento de Dios. Oiga, el creyente huele a conocimiento de Dios. Pero ese olor, y entre otros no hay discursos por ahí, a todo el mundo no le cae igual, no le cae igual. Pero dice que a Dios sí le cae bien. Para Dios somos, ¿qué? Grato olor de Cristo. ¿A qué huele el creyente? Ahora sí, a Cristo. El creyente huele a Cristo. Huele a Cristo. Pero somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Con respecto a estos últimos, los que se pierden, dice la Escritura, a esto ciertamente olor de muerte para la muerte. Ahorita no sé qué hay por ahí afuera, pero huele a muerte. Huele a muerte. Allá afuera huele a muerte. Bueno, el hijo se murió y huele a muerte. Y no hay ninguno que diga, ¿cómo huele a muerte, no? Qué rico. No, todo el mundo se tapa la nariz y pasa rápido porque huele a muerte. Oiga, a la persona que rechaza el Evangelio, a la persona que desprecia a Cristo, a la persona que Cristo le fastidia, le huele a muerte. ¿Y qué sucede en ellos? ¿Qué termina cumpliéndose en ellos? Dice, olor de muerte para muerte. Quien desprecia a Cristo va
Y aquellos, o sea, los que se salvan, olor de vida, la vida huele rico. Por eso los bebés huelen rico y las rosas, vida, olor de la vida. Hermano, qué maravilla entender que mientras no andemos por ahí medrando, falsificando la verdad, intentando convertir la religión en un negocio, mientras sigamos hablando y predicando la palabra de Dios, seremos aquellos que lleven al mundo el grato olor de Cristo. Y a algunos les parecerá el olor más maravilloso, y habrán otros que les fastidie muchísimo su presencia, su carácter, sus palabras, pero no importa. Lo importante es que para Dios somos grato olor de Cristo. Así que aquel grupo pertenecía a Asia, escuchó la palabra de Dios y mandó a matar a Pedro. Realmente dice, cobró ánimo, que fue un grato olor para él, de la palabra del Señor. El creyente que lleva la palabra huele a Cristo y la gente reacciona ante él como reaccionan ante la palabra. Ella ya se percibió de manera correcta el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, y está, se compara con uno. Este es un texto muy interesante, los que no lo había leído no lo había analizado, pero es un texto muy interesante, ¿no? Se predispone la conducta. Usted sabe que los olores predisponen la conducta, no había analizado eso. Usted quiere ser amable con alguien, pero cuando ese alguien se le acerque, le pega usted un olor, es difícil, ¿no? Es difícil salir el brazo y decir, ay, acá me lío. Es difícil porque el olor predispone la conducta de alejarse de lo que uno siente que no huele como debería. Y entonces, note usted cómo este ejemplo, Dios que conoce tanto la biología, usa ese ejemplo para hablar de cómo reacciona la gente ante el olor a Cristo. El olor a Cristo que debe existir en los verdaderos creyentes. Asa dócilmente aceptó el mensaje del profeta, a pesar de que era el rey, el profeta era un ahí cualquiera, y reaccionó ante ese mensaje quitando lo que debía quitar y reparando lo que tenía que reparar. Entonces los cristianos, analicemos eso y comparemos con nosotros y pensemos, bueno, yo tengo una vida y también a mi vida ha llegado el mensaje de la palabra de Dios a través de un libro, a través de un programa de radio, a través de un pastor, a través de un hermano, a través de un familiar. El mensaje de la palabra de Dios, el que yo sé que es el mensaje genuino de la palabra de Dios, llega a mi vida. Y ahí entonces, así como llega el Roman, yo tengo que reaccionar. Y estamos llamados entonces a reparar las cosas que se han deteriorado por culpa del pecado. De pronto te ha permitido que la santidad de su casa y de su vida se manche, se derribe como el altar estaba derribado. De la misma manera su santidad, usted se avergüenza delante del Señor porque sabe que permitió que sucedieran cosas en su vida que no deberían haber sucedido. Es tiempo de reparar. De pronto su hogar, porque no fue sabio a la hora de tratar a su pareja, o porque ha venido cultivando una emoción dañina en su corazón que le ha amargado el corazón, que le impide amar a sus hijos como debe, que le impide amar a su pareja que debe, de pronto eso está derribado. Es tiempo de reparar, porque para eso es el llamado de la palabra de Dios, para eso es la reacción correcta ante la palabra de Dios. De pronto su relación familiar, usted por su soberbia, por su orgullo, no viene a la iglesia que lo ofenda, sí, por la verdad. Por la soberbia, por el orgullo, usted perdió la relación con ese tío, con ese primo, con ese vecino, con ese hermano en la iglesia, y se está amargando el corazón. Usted permitió que su pecado derribara. Es tiempo de levantar. De pronto usted no tiene paz, no tiene paz, porque usted es muy sufrido y empieza a cultivar esa sensación de yo soy la víctima, a mí todo me ha salido mal, a mí todo es esto, a mí tal cosa, y perdió su gozo, y perdió su relación con Dios, y no encuentra gozo en orar, no encuentra gozo en leer la palabra. ¿Por qué? Que permitió que su pecado derribara. Y esa parte nos gusta toda la historia, hasta que llegamos aquí, y nos damos cuenta que es duro hacer lo que hizo Asa, que no cualquiera cobra algo y dice, listo, voy a quitar lo que tengo que quitar, los ídolos que he levantado, y voy a empezar a levantar y a restaurar lo que he dejado. Esa parte sí es de la parte. Pero esa es la parte más importante.
Porque saber qué hizo más allá es historia. Pero saber cómo asume una actitud igual que la que asumió ese hombre, esa parte es difícil. Isaías 55, versículo 6 al 11. Isaías 55, versículo 6 al 11. ¿Están allí? Entonces, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Comenzamos por aquí con el versículo 6, la nave de mi mano derecha. Sí, derecha. Entonces, aquí comenzamos. ¿Listo? Isaías 55, versículo 6 al 11. Pero por favor, no lean tu Biblia. Dicen porque este es uno de los pasajes más lindos que llega aquí. Así que no lean. Las verdades que hay aquí sostienen la vida de la persona en la confianza en la palabra de Dios. A la cuenta de 3. Isaías 55, comenzamos por el verso 6. 1, 2, 3. Son vuestros conocimientos. Oiga, qué porción tan interesante. Primero, empieza con una orden. Recuerden que los verbos terminados en D en la Biblia son órdenes. Y el mandato que Dios está dejando es buscar a Jehová. Mañana. No, mañana no. Ya, mientras pueda hacer, ya, la idea es ya. La idea es ya, porque usted no sabe si tiene un minuto más. Debe buscar a Jehová mientras pueda ser allá. Ahora puede ser allá. Llamarle en tanto que está cerca. Esto también es un mandamiento. Llamar a él. Llamarle. ¿No? Y ahí entonces está llamado a la santificación. Yo le había hablado ya. Deje limpio su camino, deje sus pensamientos y vuelva a ser Jehová. Oiga, y esos adjetivos, esa calificación, el impío, por allá lejano, sobre nosotros, santísimos, ¿sí? ¿No? El hombre inicuo, inocuos, ¿no? Y entonces esa soberbia, ese orgullo nos hace pensar que este texto está tan lejos de nosotros. Y a veces los duros para buscar al Señor son nosotros, los que ya sabemos, los que ya le conocemos. Pero el Señor será amplio en perdón. Pero aquí no queremos un Dios que no se adapte. Nos gusta un Dios así como lo promueven iglesias falsas, un Dios que nos ayude en nuestros deseos, un Dios que se adapte a nuestros propósitos. Ah, no funciona así. Jehová dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. ¿Y cuáles son los caminos importantes? Los de Jehová. ¿Y cuáles son los pensamientos relevantes? Los de Jehová. Y se trata de la obra magnífica de que Dios puede hacer a través del Santo Espíritu de ti, de que me empiece a interesar no mi camino, sino el camino de Dios. Y que me empiece me empiece a adaptar no a mis pensamientos, sino a los pensamientos de Dios. Y eso es parte de difícil. Esta parte no es muy fácil. Son tan altos como son los cielos lejanos a la tierra, los caminos y los pensamientos de Dios. Sin embargo, este versículo, el último que hay aquí,
pero nos habla de la palabra de Dios. Y nos habla de cómo Dios, la palabra de Dios, tiene un efecto real. Que no hay nadie que llegue a la palabra de Dios y siga siendo la misma persona. Y así como la tierra es afectada por la lluvia que cae, de la misma manera la palabra de Dios cumple su propósito en el ser humano. Y qué agradable saber que cuando llegó la palabra al corazón de cada uno de ustedes, el efecto que tuvo fue de salvación. El efecto que tuvo fue de sujeción a la Biblia, sujeción a la palabra, humillación delante del Señor, de la misma manera que tuvo un buen efecto en la vida de Elías. Porque, como lamento hay que decirlo, hay muchos que han escuchado las mismas palabras que ustedes, los mismos versículos que ustedes, los mismos textos que ustedes, y sus corazones son más duros hoy de lo que eran antes. Porque en Dios somos grandes por la obra de Cristo, que se salva como el que se ve. Y ahí está entonces una realidad, que el Señor ha producido fruto en el corazón humano. Y el fruto que el Señor ha producido es el fruto de la salvación, a través de su palabra. La palabra del Señor cumple un propósito, así como la lluvia da vida y hace producir buen fruto. Pero el campo donde esos milagros ocurren es el corazón del ser humano, que abandona su propio camino, que abandona su propio pensamiento y que se somete a la palabra del Señor. Puede llamar. Soberano Señor, y Padre celestial, gracias por el llamado que haces a nuestras vidas. A entender que cuando la palabra del Señor llega a nosotros, no tenemos derecho, Señor, a ser duros, no tenemos derecho a reaccionar enojados, no tenemos derecho a alimentar nuestra soberbia, a alimentar nuestro orgullo con eso. Al contrario, debemos humillarnos. Debemos entender que sí tenemos faltas, que hemos dejado caer cosas que no debimos dejar caer y que hemos levantado ídolos de nuestra vida que no debimos levantar y que hay cosas que tenemos que cambiar. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, así como mi corazón no te es encubierto. Todas las cosas te son desnudas y abiertas. Y tú sabes, Señor, que te amamos. Quisiéramos servirte, conocerte y que nos avergüenza vivir mediocremente una vida cristiana. Que queremos, Señor, acercarnos más a ti, anhelar más tu presencia, tu palabra, involucrarnos más en el servicio de la iglesia y a tu pueblo, Señor. Danos el ánimo. Así como Asa cobró ánimo para oír, ánimo para derribar y ánimo para levantar. Si nosotros también, Señor, dan ánimo para oír tu palabra cada día, aplicarla en nuestras vidas, derribar lo que hemos levantado en ella que no te agrada y levantar de nuevo ese altar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro carácter, a ti. Que nuestra presencia sea un altar para ti, porque tu Santo Espíritu mora en los creyentes. Que nuestros cuerpos sean un altar para ti, porque tú moras en todos los creyentes. Y que nuestras palabras sean ofrendas para ti, porque tú te places en ese sacrificio que se hace a través de Cristo, frutos de labios que confiesen tu nombre. Gracias por esta iglesia, por este tiempo. Bendice tu palabra y bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.